Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Bueno, semana muy especial, y digo semana muy especial porque es una semana muy futbolística, y si vamos a los términos que corresponden al ámbito, muy futbolera. Pero no obstante ello, la economía sigue su rumbo, la política sigue su rumbo, y mientras tanto nosotros estamos presenciando realmente, ¿cómo lo puedo decir?, un espectáculo maravilloso por parte de la selección. Y digo espectáculo maravilloso no tanto por los goles, sino por este concepto de espíritu de equipo. Utilizan el término grupo más que el término equipo, el concepto del liderazgo, el concepto de diferente o el abordaje diferente que tiene el director técnico, que no es tan histriónico como otros directores técnicos. Y bueno, todo esto va generando una química, la química misma que genera Lionel Messi cada vez que van a ingresar a la cancha con todos los chicos. Uy, me saludó Lionel Messi. Bueno, toda esta impronta que ha generado la selección, y obviamente en un contexto complejo a nivel país, es como que tenemos una forma de poder dispersar nuestra mente o no focalizarnos tanto en los datos duros. No obstante ello, tenemos que decir, bueno, la realidad continúa. Como la realidad continúa, hoy nos acompaña en el programa Sheila Bilker. Sheila Bilker es directora de 3.0. Obviamente ustedes la conocen, una de las más requeridas por todos los medios de comunicación con respecto a qué es lo que pasa con la política, cuál es el escenario 2023. Y también nos acompaña el programa el día de hoy, ya lo vieron en cámara, ahí lo estamos viendo, el economista Martín Burgos, que pertenece al Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, hice la introducción para ambos. Hay un clima, sí, obviamente, en el Off the Record nosotros hablamos del partido de ayer. Pero en este clima, casi me caigo por este clima futbolístico, en este clima, la primera pregunta que te hago desde el punto de vista político, ¿qué es lo que se hablaba y en los medios? En los medios se instaló con cierta intencionalidad que el gobierno, si logra que lleguemos a la final, puede postdatar los problemas presentes. Después los problemas presentes los vamos a hablar con Martín Burgos. Pero, ¿cómo lo ves vos? Porque algunos dicen, bueno, esto puede tener un efecto positivo en el gobierno. Entonces la pregunta de rigor ¿es positivo, es negativo o es neutro? Bueno, primero yo te diría, el gobierno, un triunfo de la selección, lo que genera es un cambio de ánimo. Y ese cambio de ánimo un poco favorece al gobierno. Por supuesto, los problemas no desaparecen, por supuesto, la inflación sigue siendo la principal preocupación, la grieta sigue, pero vos fíjate que esta última semana, que fue una semana intensamente política, con temas que hubieran copado íntegramente la agenda, sí, como la condena a Cristina, la filtración de los chats, digamos, el viaje a Bariloche. Exactamente, dos hechos de gran impacto político. Bueno, me da la impresión de que esos dos fenómenos han quedado opacados por el triunfo de la selección y el fervor nacional, este fervor patriótico, un fervor alegre, ¿no?, que hay en la sociedad. Entonces, efectivamente, hay una especie de posposición, ¿sí?, de los principales problemas y hay un cambio de ánimo. Lo que no puede el gobierno, y me parece que esto es lo que hay poca tolerancia, es a tratar de subirse a ese triunfo, a ese fervor. Me parece que ahí es donde está el límite, el fenómeno que podría complicar, porque los electores, la ciudadanía ha empezado o te diría, está entrenada en esa idea de la instrumentalidad de ciertos fenómenos que exceden o trascienden al gobierno. En la medida en que vean algo de instrumentalidad, de utilización, de uso, de intentar subirse bueno, eso es un riesgo y me parece que el gobierno está haciendo bien en intentar mantenerse al margen. Ciertamente, la posposición de los problemas ya es un activo. Bien. La pregunta está relacionada con lo tuyo, hablamos de fútbol ahora, obviamente, hasta la final. Después se seguirá hablando de fútbol, pero no con la intensidad y la pasión. Le agregamos el concepto pasión, y si este concepto pasión influye en la política. Pero vamos a hablar concepto pasión en el deporte, en el fútbol. Sí, de pronto, la agenda de los medios, la agenda de la política y la agenda de la gente.
Y ahí empezamos a ver, pareciera en algunos casos, que los medios van por un lado, que los políticos van por un lado, porque los cruces que hubo, más allá de las diferencias, pero los cruces que hubo en la Cámara de Diputados y demás, es como decir, bueno, la gente ese estímulo no lo quiere recibir, ¿no? No, de hecho, bueno, cuando vos elaborás investigación social sobre temas políticos, lo que ves es, bueno, hay imágenes que se van formando, pero no hay un conocimiento minucioso del hecho político, ¿no? Digamos, hay una opinión que no es una opinión, es una opinión, yo te diría, formada, pero no es una opinión que sea sobreinformada, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? Donde se sepan todos los pasos de los políticos, todos los hechos. Por eso hablamos de hechos que tienen gran impacto y hechos que tienen menos impacto. Ahora, el tema que vos planteás acá, estas tres agendas, la política, la mediática y la ciudadana, por supuesto, la compaginación de esa triple agenda siempre es un desafío, y lo que vemos habitualmente es que hay discordancias, que ese emparejamiento, bueno, muchas veces es lo más difícil de lograr, ¿no? Esa armonía. Entonces, bueno, el fenómeno que uno suele notar cuando trabaja estudios de opinión pública, que es que, bueno, la cabeza de los ciudadanos va por un lado, la política está por el otro, ¿no? Este divorcio del que se viene hablando tanto, se habló tanto a lo largo de todo el 2022. Bueno, forma parte de esta dificultad para emparejar demandas, emparejar intereses. Bien. Bueno, ahora pasamos por el lado económico. Bueno, estamos en el día a día, ¿sí? Y en el día a día escenario inflacionario preocupa. Vemos un Sergio Massa proactivo, ¿sí? Permanentemente generando reuniones. Algunos dirán, bueno, algunas son productivas, otras no son productivas. De pronto, precios justos, faltaron muchos ajustes. En el tema de tarifas todavía no se implementó, pero sin embargo está luchando por el recurso escaso, el dólar, ¿sí? Se vio como un triunfo, como un gol, se vio el ingreso de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Otro gol se vio con el dólar soja 2, ¿sí? Que esté comprando el Banco Central, y en reunión que me ha tocado, en reuniones de prensa o entrevistas al sector empresario, bueno, el tema de la frazada corta, apoyo a un sector y me perjudico al otro, ¿no? Bueno, ¿cómo estás viendo el tema del recurso escaso de acá al 2023, ¿no? Que el recurso escaso, que es el dólar, a ver, para hacerlo un poquito más largo, el dólar que forma parte de muchos insumos, entre ellos, por ejemplo, el packaging, ¿sí? Sí. Donde vos estaba sentado un empresario del sector tintas gráficas, y realmente, o sea, no vas a tener un envase si hace falta tinta gráfica de un sachet de leche, o un envase de un medicamento si falta ese insumo. Claro. Y de pronto falta el dólar, ¿no? Sí, es un poco, siempre hablamos de eso, ¿no? El tema de las reservas como objeto de disputa entre los distintos sectores. ¿Qué se hace con las reservas? Si se paga las deudas de las empresas privadas, que eso sigue saliendo 500 millones de dólares por mes. Bien. O que son las grandes empresas, obviamente, que tienen deuda afuera. O si se usa esos recursos para las pymes, que efectivamente necesitan insumos para producir. Sí. Ahora se está tratando de cambiar el sistema de simia sira, digamos, ese sistema para importar. El tema que tiene el empresario no es un problema tanto de financiamiento, a pesar del aumento de las tasas de interés, porque el FONDEP te da mucho y podés comprar muchas cosas con eso, a una tasa de interés de 35%, 40%. El tema es que una vez que tenés la plata es ir a importar el bien de capital, claro, que muchas veces es importado. Entonces ahí es donde aparece la cuestión. Lo que se está ensayando, todavía hay que ver, digamos, cómo se termina de poner se termina de disponer, es la posibilidad de que el empresario, en vez de ir a buscar los dólares en las reservas, vaya con sus dólares a comprar ese bien que necesita para el insumo. O que compre él los insumos en el contado con liqui o alguno de los dólares para el... Sí, los financieros, sí. Eso es un problema porque obviamente después cuando haces el ajuste contable, esto lo tenés que ajustar como un costo, pero no al dólar oficial, sino como un costo al dólar que compraste el dólar. Sí. A un dólar que está por encima de 300
Está en 3.30. Claro, digamos. entonces Sí. todo eso va a redundar en un aumento de precios, porque vos ese aumento de costo lo terminás trasladando. Sí, Entonces, por bien. un lado, tenés efectivamente la posibilidad se abre para que vos importes, pero lo que importes lo vas a tener, lo vas a tener que trasladar a precios, ¿no? Entonces ahí hay que mirar esto. Obviamente pasa un poco como en la política. El Mundial desplazó todas las agendas y eso son discusiones que no te digo, las primeras semanas del Mundial. Después medio que desaparece todas esas discusiones, poca gente ya está, viste, conectado con esa realidad, algunas cuestiones aparecen, pero lo que me consultan son mucho menos. Y lo que sí estoy viendo es, evidentemente, como que es un preverano, ¿no? En enero como que no pasa nada, en la economía, en la política, y en este diciembre está pasando un poco lo mismo, es medio raro. La gente consume por ahí más porque es el Mundial, porque los festejos, porque juntarse con amigos, lo de siempre en diciembre, potenciado por el Mundial. Te interrumpo, seguí con tu línea, pero te interrumpo. Los datos publicados por la CAME esta semana, el fin de semana largo, un crecimiento, a ver, en unidades, en excursionistas, en dinero, en estadía promedio y demás, sobre el año pasado un 94%. O sea, depende del indicador que tomes, pero un crecimiento muy importante, ¿no? En unidades físicas 32%, pero... Con el previaje, que el previaje todavía influyó también el previaje, obviamente, pero bueno, es como que la gente tiene problemas, pero dice, bueno, mi salud a través del esparcimiento lo tengo. O sea que vos decís, bueno, este tema, este contexto hace que se difiera más esto de la agenda. No obstante, Sergio Massa sigue trabajando. Sí. Bueno, es importante. Yo creo que o sea, este tema del BID. Nadie se está tomando vacaciones. No hay ningún político, salvo Macri, digamos, no hay ningún político en Qatar. Sí. O si están escondidos ahí debajo porque saben que está mal visto incluso, ¿no? Me parece que... incluso Macri creo que está mal visto, que esté ahí, está todo el tema de la mufa, todas esas discusiones que parecen para meme, pero yo creo que terminan siendo importantes. La gente efectivamente trabaja y se está planteando, el gran tema que hay en la economía es que viene cayendo, se viene entrando en una recesión. Este año igual se va a crecer casi 5%, debido a, bueno, sobre todo lo que fueron los 6 primeros meses, que fueron de crecimiento muy importante, pero después fue reduciéndose, pero en promedio terminas creciendo 5%. El tema es si el año que viene vamos a poder crecer o si vamos a entrar en un nivel mucho menor o crecer de 1 o 2%, digamos, mucho menor de crecimiento. Y eso es importante, porque el crecimiento, un buen crecimiento te genera generalmente una reducción de la pobreza, que al fin y al cabo esos son los números que hay que mostrar para llegar bien de cara a las elecciones del año que viene. Sí, más allá de mostrar una realidad que sufre la gente, ¿no? Claro. Más allá del dato político que muestran la realidad de la gente. Vos decís inflación, pero también pobreza. Es que están ligados, obviamente. Uno con el otro. Están ligados las dos cosas. Es decir, que hubo una reducción, a pesar de la inflación, o sea, puedes tener inflación con mejora de la distribución del ingreso, con mejora de los salarios, que fue el caso de Cristina durante su gobierno. Había inflación de 20-25%, pero mejora de los ingresos. Lo que está pasando es que obviamente cuando tenés una inflación de 7% mensual, que puede llegar a ser 100% anual, si uno empieza a medir en esos términos, ahí ya los salarios se complica mucho más. Bien. Se complica mucho más el tema de recuperar los salarios, porque ahí hay una dinámica totalmente distinta en el que enseguida se te emparejan los precios, ¿no? Como que ya todo el mundo sube los precios de manera mucho más fácil, a pesar de todas las políticas que hace el gobierno, y es un tema difícil de controlar. Bien, Sira, volvamos al escenario político. Bueno, dentro del escenario político, lo venís diciendo vos, en la agenda política la economía está en primer lugar, ¿no es cierto? Y sí. Eso es indiscutible. Eso es así, y te diría en crecimiento, en la medida en que la inflación, bueno, ahora un poquito, digo, pareciera que empieza a controlarse, pero en la medida que la inflación venía con un rumbo ascendente, obviamente la inflación empieza a absorber el resto de las preocupaciones, ¿no? Bien. Digamos, o sea, convierte en la preocupación madre de los argentinos. Bien, y la pregunta, ahora viene la pregunta de análisis político y después vamos a ver todos los dirigentes políticos. No lo dicen, no, pero está implícito. La oposición, muchachos, relajen porque el oficialismo con el 7%
Por eso nos podemos tomar el atributo de pelearlo entre nosotros. Yo te hago esta lectura implícita. En los hechos es así. Que hayan dicho lo que yo haya dicho, puede ser que no, pero es implícito. Total. En el oficialismo dicen, bueno, hasta Cristina creo que lo dice de manera implícita, no explícita, bueno, apoyemos a Sergio Massa porque si llegamos, y esto lo he escuchado en Off the Record, a una inflación del 3,5%, volvemos a ser competitivos en el ámbito electoral. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es así? ¿Es tal cual? No, coincido bastante con lo que planteas, digamos. Yo creo que el razonamiento, el gobierno está en una situación de fuerte debilidad y la disputa por los liderazgos no termina de estar saldada. Y por supuesto, frente a esa debilidad, es, yo te diría, más difícil no renunciar a las aspiraciones individuales, ¿no? Claro. Digamos, y eso te explica un poco las tensiones dentro de Juntos por el Cambio. Además de que, bueno, yo creo que hay que reconocer ahí que Juntos por el Cambio ha logrado tener una proliferación de figuras capaces de decir o que se quieren calzar el traje. Ven, ahí tenemos tres figuras. Ahí tenemos tres figuras. Bueno, ahí tenés tres, tenemos pero tres figuras. Macri, bueno, por supuesto, ha sido presidente de la Nación. Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, una de las figuras más importantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, también una de las figuras más importantes de Juntos por el Cambio. Acá podríamos agregar algunos radicales que también están en el quiero, sí, en el yo quiero, yo puedo. ¿Facundo Manes? Bueno, Manes es uno, Morales es otro. Así que, bueno, suenan otros, digo, con un lugar menor, digamos, si querés, pero también suenan otros nombres, López Murphy, digamos, o sea, hay proliferación de figuras. En el frente de todos lo que pasa es al revés, digamos, ¿no? O sea, el renunciamiento o la autoexclusión de Cristina del otro día, de alguna manera, empieza a acelerar el tiempo de la renovación o la tensión por, bueno, quiénes son las figuras que mejor pueden representar y expresar ese espacio con ADN tan diverso que es el panperonismo, que es parte del problema. Ese ADN tan diverso es parte del problema, ¿no? Digamos, en un contexto en el que no solo el oficialismo tiene el poder loteado, digo, si excluimos a Cristina de la escena, que tiene 2 de cada 3 de los votos, ¿no? Digamos, o sea, una vez excluido ese 2 de cada 3, bueno, lo que vos ves es una escena de mucha fragmentación con alguien que pica en punta, como vos decís, que es Sergio Massa. ¿No? Digamos, que pareciera ser el mejor posicionado en la medida, digo, lo es hoy a partir de las expectativas y probablemente si controla la escena inflacionaria un poco mejor, bueno, con grandes chances para calzarse el traje de candidato. Hoy por hoy, todo eso está, me parece, entre signos de interrogación. Esa fragmentación que vemos dentro del lado del oficialismo también la vemos en la oposición. Bien. O sea, lo que está pasando hoy es que, de alguna manera, no hay dirigentes. Bueno, digo, uno puede marcar ordenamientos, ¿no? Digamos, Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio es la figura mejor posicionada. O sea, ya está confirmado que es la mejor posicionada. Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos... Más allá que no quiero los últimos datos, pero mirá, ya vienen relevando eso. En las escenas de internas sí, o sea, lidera. Nosotros la tenemos en primer lugar, o sea, con mayor capacidad para disputar una interna. Depende del método, un poco mejor, un poco peor, pero en todos los casos, o sea, siempre al frente de cualquier disputa. Entonces, bueno, lo que vos ves ahí es fragmentación, o sea, nadie concentra una adhesión más general o de mayor consenso. O sea, donde mirás lo que tenés es fragmentación. Y esta fragmentación, bueno, ahora la vamos a empezar a ver con mucha claridad dentro, o fragmentación o multiplicidad de voces dentro del peronismo. Hablábamos recién hace un ratito antes de cámara, digo, los distintos actores que probablemente incidan en esta nueva discusión de cara a las candidaturas del 2023. Ahí tenés a los gobernadores, tenés a los intendentes, tenés a los movimientos sociales, por supuesto tenés al kirchnerismo. Cristina no desaparece como actora, como actor central, te diría, incluso de la política, y sobre todo de la política del mundo panazul, panperonista. Entonces, tenés distintos
fragmentos de poder que están ahí y que empiezan ahora una negociación por las preferencias, que además son preferencias que de alguna manera, cada uno va a razonar desde en la medida en que también esos candidatos no lastimen los poderes territoriales, en el caso de los gobernadores o de los intendentes. Y bueno, y también ante ese temor de ciertos poderes que pueden lastimar o no lastimar, o ciertos candidatos que pueden lastimar o no lastimar, ya empezamos a ver a lo que va a pasar el año que viene, que va a ser un calendario electoral hiperintenso, porque vas a tener elecciones anticipadas en muchas gobernaciones. ¿Cuándo estimas que empieza la rosca política? ¿Febrero ya? La rosca no muere nunca. No muere nunca, pero digo, Gustavo. ¿cuándo? La pregunta, entonces repregunto, ¿cuándo se va a comenzar a visualizar la rosca política? ¿Cuándo se aceleran los plazos? Los plazos se van a acelerar en la medida en que haya que presentar y tomar la definición última de las listas, las figuras, la composición. Entonces, hay tiempo, o sea, abril va a ser un momento, te diría, crítico. ¿Sí? Sí. Después, bueno, enero, febrero son meses donde en general hay mucho trabajo de la política, pero es mucho trabajo que no se ve en el sentido, bueno, se puede trasladar por ahí a algún balneario, Sí. ¿no? Digamos, eso lo sabemos de todos los años. Se ve menos, básicamente también porque la ciudadanía está un poco de espaldas a la cosa pública, ¿no? Digamos, sabemos que diciembre, enero, febrero son meses benévolos para los oficialismos, son meses donde donde el principio de realidad se suspende un ratito, en el sentido de que, bueno, las vacaciones, la rutina un poco suspendida. Bueno, en marzo empieza la cosa heavy y en abril se van a empezar a acelerar los tiempos. Clarísimo. Bueno, a ver, ¿cómo ves vos el 2023? No como proyección, no te pido que seas adivino, pero sin embargo, los principales desafíos para el 2023. Evidentemente hay un tema con la inflación que creo que es como la clave. Bien, si inflación, se va a poder está esa idea, ¿no? De que vos podés ir bajando gradualmente la inflación, que creo que está ahí atravesando algunos discursos del gobierno, que yo creo que es muy difícil, en verdad. Porque vos, la inflación inercial hace que vos, en verdad, vas trasladando la inflación pasada al futuro. O sea, que vos tenés muchos precios que ya están indexados, como los alquileres, para poner un tema, que está indexado al precio anterior. Correcto, así que sí. se va a incrementar, llega un momento, va a ser 100% de incremento de alquiler por la ley de alquiler que te lleva correcto. a eso. Sí, o sí. Correcto. Incrementar 100%. Y eso se termina trasladando en Ahora, varias Martín, cosas. el hecho de que haya, bueno, por un lado precios justos, pero también esta senda de fijar 4 puntos máximo de incremento en alimentos y ahora, por supuesto, también en insumos industriales. Creo que ayer el ministro presentó algo al respecto. Sí, ¿no? El está ministro muy de bien, Economía. pero eso es un Excel. No Eso fija. es un Excel de economista. Apa. Después Ok. lo que tenés es la realidad bastante dura que estamos viendo, por ejemplo. El sector, como decís un Excel, el sector empresario dice que cumple el 4 y, casualidad, el día del partido, pero las más allá de góndolas eso, faltaban productos de precios justos. Sí. No, pero más allá de eso, lo que pasa es que no sabemos cómo viene la cosecha de soja. Bien. Si vos no tenés una buena cosecha. El sector agropecuario dice en general que entre 7.000 y 12.000 millones de dólares menos Vamos a va a tener. exportar por la sequía. Y eso es un golpe bastante fuerte para las perspectivas del Bien. gobierno para el año que viene. Segundo punto. Vos Bien. te quedás sin reserva, tenés que devaluar, y si tenés que evaluar la inflación, ya el Excel se te desarma, digamos, Se ¿no? desarma. A eso Bien. voy con lo del Excel. Entonces, De que en verdad hay una problemática muy grave estructural debido a que nosotros, como en el medio de Evo, somos una economía que todavía miramos al cielo a ver si llueve o no llueve, Sí. para saber si va a haber soja o no va a haber soja. Sí. Y entonces, bueno, no podemos salir de esa especie de economía medieval en el que tenés los 6 primeros meses que son buenos en general en la Argentina porque tenés la cosecha, y cuando tenés que sembrar tenés que aguantar. Y entonces, bueno, los 6 últimos meses, como yo siempre digo, es temporada de corrida cambiaria porque todo el mundo sabe que las reservas empiezan a agotarse. bueno, desde ya muchísimas gracias a ambos. Un Gracias. placer, Gustavo. Señores, vamos a un pequeño corte, quédate con nosotros, así vamos al cierre del programa. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece.
se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, y ustedes saben, estamos terminando el año, acá en el programa Nuestra Voz, pero desde Atilra, a ver si podemos ver la placa, no se tienen que perder la fiesta nacional de las y los trabajadores de la industria lechera. Es la despedida del año, es un cierre nacional de festejos que va a ser el sábado 17 de diciembre en el Centro Cultural Low. Y va a haber bandas en vivo, lo estamos viendo ahí, realmente un lindo espectáculo, un cálido espectáculo para este año 2022. Yo desde acá me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en la edición central de Nuestra Voz.